Estamos comenzando el segundo capítulo del Poder de la Palabra acá en Radio Latinoamérica 105.8 FM. ¿Y qué convulsionado está Latinoamérica? Así es, Brasil está suscitando todas las miradas en el último momento, ya que están detenidos más de 1.200 seguidores de Jair Bolsonaro por el asalto golpista que ocurrió con sus seguidores, un ataque a la democracia en Brasil, asaltando sedes del Congreso, del Tribunal Supremo y también de la presidencia en Brasilia, donde están, ¿no es cierto?, conjuntamente estos tres edificios. Hay bastantes especulaciones con respecto a este suceso que ha llamado la atención de todo el orbe internacional. Muchos países también y gobernantes están ya poniendo a disposición de la prensa sus mensajes y sus críticas frente a este hecho golpista cuando estamos viendo las circunstancias de la reciente ascensión de Lula da Silva al poder, mientras el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos y se produce este, ¿cómo llamarlo?, asedio en el cual las instituciones gubernamentales brasileñas han sufrido la visita de más de 4.000 seguidores que desde hace bastante tiempo venían apostonándose en las cercanías, y ya se habla, ¿no es cierto?, a nivel conspirativo acerca de toda la planificación que hubo detrás de este suceso para poder llevarlo a cabo. La Fiscalía ya está solicitando abrir investigaciones para poder responsabilizar a los involucrados, y bueno, ya los primeros dichos de las autoridades brasileñas calificando a estas personas como verdaderos terroristas. En ningún momento pensamos que estas manifestaciones tomarían tales proporciones en el país brasileño. Bueno, habrá que ver qué es lo que dice la investigación con respecto a este asalto a los edificios del Estado. Varios manifestantes estuvieron reclamando, ¿no es cierto?, la intervención militar para que se reinstaurara el gobierno del ultraderechista Bolsonaro en el poder. Esto a tan solo días de la ascensión de Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, estas escenas recuerdan, ¿no es cierto?, el famoso asalto al Capitolio sucedido cuando Donald Trump aún estaba en la presidencia de Estados Unidos aquel 6 de enero del 2021. ¿Es Jair Bolsonaro el sucesor, ¿no es cierto?, ideológico de Donald Trump en Sudamérica? Esa es la pregunta que se están realizando en estos momentos distintos analistas que están viendo esta situación y las ramificaciones que pueda tener el ejemplo que Donald Trump pudo legar para el resto de los presidentes más acordes a esa postura, ¿no es cierto?, más republicana, bien asociada con los sectores más conservadores, con la derecha. Bueno, en el caso de Jair Bolsonaro estamos hablando de un personaje muy identificado con la ultraderecha, por lo tanto existe, ¿no es cierto?, una tendencia clara aquí, un ejemplo a seguir a raíz de ese asalto al Capitolio en Estados Unidos, que ha tenido también ahora su propia versión sudamericana en la ciudad de Brasilia, la capital del país más grande de Sudamérica. Es una noticia que de alguna forma se encuentra en desarrollo, pese a que la policía ha desalojado ya a los manifestantes de los edificios institucionales gubernamentales. Y bueno, el propio Lula da Silva también ya ha comenzado a entregar sus primeros mensajes a la ciudadanía, ¿no es cierto?, criticando este suceso e instigando a los poderes a que realicen las investigaciones pertinentes para dar con los
responsables. Mientras tanto, el caos continúa en Perú. Recién lo conversábamos en la previa con Hans, acá en los estudios de la radio. Convulsionado está el país peruano, sobre todo en el sur, donde, recordemos, Pedro Castillo logró un mayor apoyo. Su candidatura tuvo mucho más apogeo en los sectores del sur del Perú, en la jungla también, ¿no es cierto?, donde está todo el campesinado y todas estas fuerzas más ligadas a la izquierda progresista que lograron sacarle adelante en su proyecto de presidencia para el Perú y que finalmente ha terminado en diciembre, cuando el propio Pedro Castillo llamó a desconocer algunas de las instituciones del Perú. Esto provocó rápidamente una reacción de las fuerzas gubernamentales políticas, lo que produjo el encarcelamiento del presidente. Aún está en estos momentos en prisión preventiva don Pedro Castillo, pero ya sabemos que tiene un ofrecimiento de asilo político que proviene del país hermano de México. Así es, el país de López Obrador ya ha asilado a la familia de Pedro Castillo y ha ofrecido asilo político al ex gobernante, que en estos momentos se encuentra en prisión. Esto ha traído también otro caos diplomático entre los países de Perú y México, que básicamente han chocado fuertemente en sus visiones acerca de cómo proseguir el procedimiento para llevar a cabo en contra de Pedro Castillo. No se sabe realmente qué es lo que depara el futuro del ex mandatario, pero lo que está claro es que sus mensajes y su acto de alguna forma también ha hecho que muchas personas en distintas ciudades del país estén saliendo a las calles a enfrentar una fuerte represión de la policía. Se han visto imágenes impactantes en las redes sociales en donde personal militar ha ocupado violencia física degradante en contra de jóvenes, incluso niños peruanos. Algunos videos, ¿no es cierto?, que han sido expuestos a la luz pública y que están denotando el grave deterioro que existe en la relación social entre las personas y las fuerzas policiales y militares peruanas. En este momento las fuerzas políticas están haciendo un llamado para acelerar el proceso eleccionario. Existe ya un acuerdo en el Congreso de adelantar las elecciones para el 2024. Y bueno, el caos que existe en algunos pueblos aledaños todavía no cesa. Se dio una especie de tregua producto de las fiestas de Navidad, pero la presión que hay en Perú es muy fuerte en estos momentos. El gobierno, pese a que llamó a una especie de marcha por la paz en Lima, no fue suficiente, digamos, poder calmar las tensiones que existen en la ciudadanía y sobre todo en todos aquellos manifestantes que están dispuestos a salir a la calle a protestar a pesar de la fuerte represión policial. Por lo tanto, no se ve claro el panorama de lo que va a ocurrir en el Perú, y todo esto entre medio de llamados a Dina Boluarte a dimitir en su cargo de presidenta actual del país. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que sucede y cómo estos dos países, Brasil y Perú, ambos que, bueno, Lula ahora con un proyecto, ¿no es cierto?, de izquierda más progresista, y lo mismo en el caso del exmandatario Pedro Castillo, pero que ahora el poder ha vuelto, ¿no es cierto?, a estas fuerzas políticas que están asentadas en el Congreso y que han hecho toda la posible inestabilidad que se pueda pensar para un gobernante, y que ha terminado finalmente con este caso sucedido en diciembre. Pero de todas formas, igual las fuerzas están ya replanteándose la posibilidad de volver a lo que en el fondo le daba un poco más de estabilidad a este país
luego de que al final de un proceso político bastante viciado también, lograran hacerse con el poder tanto las fuerzas de izquierda y de derecha, logrando de alguna forma anteponer todo su poder frente al ejercicio de la presidencia. Y eso es lo que ha traído todos estos embates, ¿no es cierto?, estos gallitos de poder que hicieron muy difícil la gestión del expresidente Pedro Castillo, puesto que el verdadero poder en Perú no está en la presidencia, sino que está en los seres que están sentados en el Congreso. Y por lo mismo es que ahora estos mismos sectores políticos están pensando, ¿no es cierto?, en volver al sistema bicameral, puesto que eso era lo que le podía dar al Perú, al país en sí, un poco más de estabilidad política, y que es lo que finalmente las personas comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, quieren, ¿no es cierto?, poder vivir en un país en el cual no haya tanto descontento social y en el cual puedas transitar libremente por las calles para dirigirte a tu trabajo, para hacer tus actividades, tus rutinas diarias. Algo totalmente opuesto a lo que no existe en este momento en el Perú. Vamos a estar entonces aquí con el radar puesto sobre el país peruano y también con el radar puesto en todo el resto de los países donde la noticia es contingencia últimamente en Sudamérica. La comunicación entre tú y la radio continúa intacta. Déjanos escucharte. Comunícate. Radio Latinoamérica 105.8 FM y banda digital DAB. Contactos a toda hora. Estamos de vuelta acá con el poder de la palabra. Nos vamos a México. Cuando hacía pocos días el país llamaba mucho la atención, sobre todo de los norteamericanos, por la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que bueno, además era uno de los tipos más buscados por la potencia norteamericana. Esto no fue tan fácil de todas formas, ¿no es cierto?, puesto que al menos 10 militares y 19 presuntos criminales murieron en esta acción violenta, ¿no es cierto?, que se desató en el estado de Sinaloa para poder capturar al hijo del Chapo Guzmán. Cuando lo leemos en lectura conspirativa, ¿no es cierto?, se decía que el viaje de Joe Biden a México, en el fondo, había pedido, ¿no es cierto?, la cabeza del hijo del Chapo Guzmán. Pero esto lo ha negado básicamente y tajantemente el Estado mexicano, ya que no han sido agencias norteamericanas las que han estado detrás de esta detención, sino que más bien ha sido producto de los esfuerzos de la planificación y la coordinación política y militar del Estado de México en sí. Considerando ellos, ¿no es cierto?, como un gran logro esta detención, considerándola también una buena noticia para México y para el gobierno de México y sus Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en este escenario es cuando se realiza la previa para lo que es la visita de el presidente norteamericano en tierras mexicanas, que además también contará con la visita del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, haciendo un paréntesis, ambos han criticado fuertemente los ataques a la democracia sucedidos recientemente en Brasil. Pero volviendo a este triunvirato que está compuesto por los países de Canadá, México y Estados Unidos, el propio presidente AMLO, López Obrador, ha dado su visión previa con respecto a esta reunión bilateral y ha comentado, ¿no es cierto?, los temas más importantes que estarán presentes en la agenda, sobre todo el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte y también con respecto a las independencias, por supuesto, las soberanías de todos los países de nuestro continente. Bueno, esta reunión bilateral también está abriendo un nuevo ciclo de negociaciones entre estos países que están enfrentando, por supuesto, desafíos importantes a nivel migratorio. Esta es una historia que viene con bastante cola hacia atrás, ¿no es cierto?, si nos remontamos
también a los periodos del expresidente Donald Trump, cuando aludía, ¿no es cierto?, en una de sus tantas propagandas políticas, la construcción del muro que separaría Estados Unidos con México. Bueno, la verdad de las cosas es que la separación entre estos dos países es un asunto que ya lleva desplegado por bastantes años, ¿no es cierto? No digamos que siempre hay un muro, porque en la frontera entre estos dos países también se pueden observar que hay un enrejado tremendo por muchas extensiones de tierra que de alguna forma limitan a ambos países y tratan de hacer frente a estos fenómenos migratorios que, hay que decirlo, no solamente provienen de habitantes mexicanos, sino que también de ciudadanos que provienen de otros países centroamericanos e incluso sudamericanos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Haití, de Guatemala, Honduras, gente de Venezuela también, gente de Cuba, por supuesto, que están tratando de pasar a territorio norteamericano para, obviamente, obtener mejores probabilidades de vida. Por lo tanto, esta historia es de largo alcance y en esta reunión bilateral será uno de los temas importantes a tratar entre los presidentes Biden y López Obrador de México. Así que estaremos atentos a los resultados finales que expondrán esta reunión y que esperamos sean un punto de inflexión que marquen una nueva etapa de conversaciones entre no tan solo estos dos países, sino también todo lo respectivo a la política norteamericana, incluyendo a Canadá, y cómo desde ese foco del planeta logran ofrecer mejores alternativas migratorias, siempre por supuesto dentro del derecho del marco legal. En Radio Latinoamérica, el nuevo espacio en el que estaré junto a ustedes, el poder de la palabra. También vamos a estar viendo algunas informaciones que proceden de otros países. Bueno, estuvimos conversando también un poco con respecto a lo que sucedía con esta situación de un futbolista que en el país de Irán fue condenado a 26 años de cárcel, ¿no es cierto? Y que es otra más de las instancias que se han dado en este país con una especie de nueva revolución cultural que la sociedad ha estado propulsando en los últimos días y que, bueno, están llamando la atención también de la óptica internacional. En el caso del jugador de nombre Amir Nas Asadani, la justicia lo ha condenado a 26 años de prisión y ojo que incluso se habló de sentenciarlo a la horca, o sea, una situación bastante primitiva que no suele verse mucho en los países de Occidente. El deportista fue imputado por incurrir en delitos contra el orden público. Bueno, básicamente reunirse y conspirar para vulnerar la seguridad del país. También se le acusa de cometer mojarebe, que es, según esta teocracia, un delito contra Dios. Este futbolista iraní estaba enfrentando una posible sentencia de muerte. Y eso obviamente también que provocó una reacción importante. Incluso el Sindicato Internacional de Jugadores FIFPro pidió automáticamente la eliminación inmediata de su castigo, al igual que se manifestaron en ese sentido distintos organismos ligados a los derechos humanos. Recordemos que Irán ya había estado en la óptica de las críticas internacionales producto de esta revolución que las mujeres habían estado llevando a cabo inicialmente, manifestándose, protestando contra el régimen iraní por todas las limitaciones que aún este país contempla frente a todo el sector femenino, en donde, recordemos, por razones religiosas, las mujeres no tienen los mismos derechos que tienen los hombres en este país y en muchas ocasiones tienen que solicitar permiso, ya sea a su cónyuge o a su padre o a su hermano
o a cualquier miembro de la familia que sea de género masculino para poder llevar a cabo a veces simples decisiones de vida. Y esto es algo que es bastante mal mirado desde los países occidentales y cada vez repercute ejerciendo mayor presión frente a los medios informativos con respecto al gobierno, al régimen más bien iraní. Una situación que los iraníes tendrán que ver, ¿no es cierto?, cómo pueden solucionarla, pero de todas formas existe una presión constante sobre este país que ahora está más que nada en el ojo del huracán, también debido al supuesto, no supuesto, sino claro apoyo que le está brindando en la guerra de Ucrania a Rusia, enviando material bélico, drones, armamento logístico, en este apoyo que están brindando al país de Rusia, y esto también por supuesto está generando bastante escozor en los medios informativos occidentales que están tratando, ¿no es cierto?, de mantener constantemente en la vitrina todas estas informaciones que vienen del país, ya que es la única forma que al menos el periodismo internacional puede ejercer cierta presión frente a estos regímenes que no cuentan con el beneplácito de los regímenes occidentales. Bueno, también en China están sucediendo cosas. La gente ya se está empezando a cansar de la política de COVID-0 implantada por el régimen de Xi Jinping. Es una situación bien importante, puesto que si hacemos un poco de historia, nos recordaremos de que en China no existe ninguna manifestación pública, desde, digamos, una protesta, digamos, clara contra el gobierno, desde el año 1989, o sea, bastantes décadas atrás, que el pueblo chino jamás se ha logrado manifestar en las calles, ¿no es cierto?, salir a protestar por sus derechos, puesto que, como todos sabemos, en China existe un régimen bastante autoritario y bueno, últimamente también hemos sido testigos de cómo el propio presidente Xi Jinping se ha hecho del poder, eliminando a sus eventuales oponentes políticos, los ha lisa y llanamente sacado del gobierno o de la posibilidad de gobernar, y se ha amparado un camino que le promete y le garantiza, ¿no es cierto?, tener cierta seguridad en el poder para poder así gobernar tranquilamente el régimen que a estas alturas ya está convertida en una verdadera potencia oponente a Estados Unidos, con quienes tiene una lucha comercial, ¿no es cierto?, que viene de los tiempos de el expresidente Donald Trump y que ahora está bastante tensionada por la situación que se está viviendo en Taiwán. China está al acecho de lo que sucede con esa situación, mientras Occidente está ya inmerso en una guerra fratricida contra el pueblo ruso en territorio ucraniano. Bueno, en China también, ¿no es cierto?, hay bastante tensión, pero eso todavía no explota, es una situación ahí de tira y afloja, diplomática, política, ¿no es cierto?, con muchos mensajes entre los diplomáticos y las figuras importantes, los gobernantes de ambos países. Y en medio de toda esta situación, la gente ya está comenzando a generar algunos signos de desesperación, puesto que, entre tanto, la política sanitaria de China es muy estricta y este concepto de la política COVID-0, en donde básicamente se ejerce un fuerte lockdown sobre las viviendas, sobre las familias, imposibilitándoles el libre tránsito por las calles, hasta que, bueno, básicamente la gente llegó a un punto de inflexión y empezó a perder el miedo a las autoridades chinas y empezó a salir a protestar. Por supuesto que el gobierno chino ha hecho todo lo posible por eliminar estos focos de rebelión, han hecho todo lo posible por, de alguna forma, silenciar también en los medios informativos oficiales, y toda la información que nosotros podemos obtener nos llega, por supuesto, de medios internacionales. Hay una publicación también bien curiosa en Weibo, que es, como todos ustedes saben, una de las plataformas que se usa allá en ese país,
en donde los chinos se las apañan con libros publicados hace 20 años atrás. La música, por ejemplo, nosotros acá, claro, a mí me encantan los clásicos, pero nosotros podemos escuchar la música que suena hoy, ¿no es cierto? En las fiestas de la Radio Latinoamérica, por ejemplo, tú puedes escuchar la música que está actualmente vigente en el mundo, pero en China no es así. La gente tiene que seguir escuchando música muy antigua, porque no llegan los éxitos, digamos, que están sonando en este momento en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Y lo mismo sucede con todo, con las fotografías de los viajes, que son todos de hace 5 años atrás, con los ingresos obtenidos también, que son del año pasado, los dumplings, que están congelados de un confinamiento de hace 3 meses. Por lo tanto, en la sociedad china se ve esto, ¿no es cierto? Se avisora esta situación y la gente ya está empezando a salir a las calles, a perder el miedo, incluso incrédulos después vuelven a sus casas, ¿no es cierto?, dando cuenta de cómo fueron capaces de pararse y plantearse frente a un régimen que les tiene sus libertades totalmente coartadas. Nosotros, por supuesto, acá en Radio Latinoamérica siempre estamos interesados en que tú puedas conocer las noticias de todas las latitudes del planeta para que así también puedas estar tan informado como nosotros, semana a semana en Radio Latinoamérica, mientras nosotros continuamos con las informaciones. Una que no es tan positiva, lamentablemente, la vivimos acá en Noruega, donde 2 chicas bastante jóvenes fueron encontradas sin vida en la casa de un hombre de alrededor de unos 20 años. Esta situación está relacionada con el consumo de drogas. Y al parecer estas 2 personas noruegas, bastante jóvenes, habrían habrían sufrido el impacto de una sobredosis. Estamos hablando de 2 hermanas, que en este caso también eran gemelas, Mina Alexandra y Mille Andrea Hjalmarsen. Ellas bordeaban los 16 años de edad y fueron encontradas muertas en una dirección privada en la localidad de Spydeberg la noche del domingo. Spydeberg es una localidad que queda en el sector de Østfold en Noruega y bueno, tiene alrededor de 6.000 habitantes y está directamente relacionada con las drogas. Es una situación bastante lamentable, bastante triste y me recordaba en estos momentos, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando de la noticia de la visita de Joe Biden y Justin Trudeau para juntarse con AMLO, en donde una de también de las cosas importantes que iban a conversar decía relación con el tráfico de drogas y cómo el impacto que están teniendo, ¿no es cierto?, este mercado, el mercado de las drogas, que últimamente estamos siendo testigos de drogas mucho más fuertes que lo que quizás cada uno de nosotros conocía o al menos tenía una noción de lo que existía, ¿no es cierto?, en tiempos anteriores, pero ahora estamos ya en la época básicamente del fentanilo, que, bueno, dentro de sus efectos se incluyen la felicidad extrema, la sedación, aletargamiento, náuseas, confusión, puede incluso también llegar provoca una fuerte adicción, ¿no es cierto? Y puede provocar depresión respiratoria, paro cardíaco, pérdida del conocimiento, incluso el coma y la muerte. En este caso también incluso el fentanilo es una droga tan fuerte que puede ser mortal, incluso en pequeñas dosis. Se dice que más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Y bueno, hay que tener un poco de cuidado con este asunto porque si bien es cierto quizás nosotros no estamos expuestos a este tipo de estupefacientes, uno nunca sabe lo que pasa con tu familia, uno nunca sabe lo que pasa con tus vecinos, uno nunca sabe lo que está pasando con tus colegas de trabajo y con los familiares de ellos también, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema social que por lo general se trata de ocultar, pero sabemos que hay realidades que todas las personas de una forma u otra tienen relaciones con personas que pueden estar afectadas por este tipo de drogas tan fuertes y bueno, hay que tratar de poner atención cuando uno se da cuenta de algo así
y poder hacer algo al respecto, ¿no es cierto? No quedarnos en el silencio y en el anonimato, puesto que es una droga muy fuerte, y si nos ponemos a pensar en que son el tipo de drogas que tenemos ahora en el mundo, pensemos qué es lo que va a pasar en unos 5 años más o en 10 años más. O sea, vamos a estar en presencia de cosas totalmente chocantes para nuestra percepción, ¿no es cierto?, de la realidad. Me gustaría señalar que con respecto a esta droga del fentanilo, la primera vez que se aplica un parche, el paciente tarda entre 12 y 24 horas en comenzar recién a sentir alivio del dolor, aunque este parche igual sigue actuando durante 72 horas, o sea, 3 días. Y ojo que este tipo de estupefaciente no se puede ver, tampoco se puede percibir su sabor ni percibir su olor. Por lo tanto, es una droga muy peligrosa. Y bueno, a relación de lo que está sucediendo acá en Noruega, ¿no es cierto?, con este caso que ha llamado la atención en la ciudad de Spydeberg, o en el pueblo de Spydeberg, y que ha sido noticia nacional acá en Noruega, puesto que estas 2 jóvenes gemelas han resultado muertas por una sobredosis de drogas, y el acusado ya no estaría enfrentando cargos por simplemente tráfico de drogas, sino que en este caso ya estaría enfrentando cargos por homicidio negligente. Por lo tanto, ahí ya la cosa se pone de otro color, ¿no es cierto? Y los cargos son muchísimo más graves que lo que estábamos señalando al principio de esta noticia. Apareció la televisión, internet, las redes sociales y la radio aún sigue de pie sonando fuerte. ¡Sonando fuerte! Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital nada. Que no se apague el sonido. Que no se apague el sonido. Así es, de esta forma comenzamos ya a despedir esta emisión del Poder de la Palabra. Esperamos que haya sido de vuestro agrado el programa y que hayan quedado con una cierta dosis de información para el resto de la semana. La guerra en Ucrania continúa, por supuesto, aunque el frente está bastante, digamos, estancado. Las máximas guerras de territorios se están desarrollando en los sectores aledaños a Kremina, también en Bakhmut y también en Soledar. Son las ciudades donde podemos encontrar incluso lluvia de balas. El grupo Wagner está generando ahí una especie de conquista de algunos territorios metro a metro por parte del ejército ruso, y por otro lado las fuerzas ucranianas tienen fuertes fortificaciones alrededor de toda la línea de contacto, lo que de alguna forma también les ha posibilitado mantener esa línea en el frente más intacta. Ahora se está recrudeciendo el invierno y se está pronosticando que van a haber algunas estrategias de contraataques por parte de ambos sectores. Se están viendo incluso algunos videos en internet respecto a lo que está sucediendo al norte de Ucrania, particularmente en el país de Bielorrusia, donde hay mucho movimiento militar y en donde también se está pensando y creyendo que quizás podría haber algún tipo de avance de la alianza Bielorrusia y Rusia en conjunto, quizás, o quizás solamente las fuerzas rusas, pero a través del territorio bielorruso, para volver a tener una nueva iniciativa en contra de la capital del país, Kiev. Pero básicamente en el sur, en lugares más cercanos a las repúblicas de Lugansk y Donetsk, la situación está más bien en un estado de stand-by, un estancamiento, aunque de todas formas han habido muchas bajas por ambos ejércitos con respecto a fuerzas militares humanas, y es imposible poder saber cuál es el número exacto de pérdidas, puesto que en la guerra se trata de ocultar siempre estas informaciones. Por el lado ucraniano incluso existe mayor información, pero por el lado ruso es bastante difícil saber el número concreto de pérdidas humanas que ha tenido las fuerzas armadas del pueblo ruso, que están gobernadas por Vladimir Putin. Así que de esta forma
Los dejo ya enterados acerca de la situación allá también y comienzo a despedirme hasta la próxima semana. El próximo lunes, acá vuestro servidor Francis Lequien estará en los controles de Radio Latinoamérica acompañándoles con, por supuesto, información. Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital Dava. Sonidos que van contigo.